Estamos transitando por la asignatura Administración de la Cadena de Valor y la Logística y en esta oportunidad, en la clase 2, comenzaremos con el diseño de la logística de ingreso. Recordemos que en la clase 1 lo que hicimos fue realizar una estructura, mostrar una estructura genérica, general, de lo que sería el concepto logístico. Pensamos en una organización con un formato, por ejemplo, genérico de manufactura, es decir, una organización que- que de alguna manera recibe materia prima y la transforma en otro producto, en un producto final que luego eh, lo comercializa en el mercado. Estamos pensando en una empresa en este caso, pero imaginemos que este concepto que vamos a desarrollar digamos, es equivalente para cualquier formato de organización. Y sobre este tema vamos a volver en unos minutos. Bien, en ese formato general logístico, dijimos entonces que podríamos tener tres subetapas logísticas. Una etapa de ingreso al sistema, es decir, nuestro sistema es esa manufactura, esa fábrica, esa planta transformadora. Lo que hacemos es entonces analizar todo lo que sucede en la primera etapa para ingresar todo lo que sea necesario para qué, para realizar ese proceso de producción. Eso entonces sería logística de ingreso, logística también en muchas bibliografías, y después vamos a ver que también es el concepto de logística de proveedores. Bien, entonces esa primera etapa, esta subetapa, está bien marcada. Segunda etapa o segunda subetapa. La segunda subetapa es todo lo que sucede dentro de esa planta y se conoce con el nombre de logística interna. Esta temática se desarrolla en la asignatura Administración de la Producción. Por lo tanto, si bien nosotros vamos a referirnos muchas veces, porque todos estos fenómenos logísticos y todas las variables que vamos a manejar están interrelacionadas permanentemente, es un tema que se le dará profundidad en la otra asignatura. Bien, y ahora vamos entonces a la tercera etapa, que sería la etapa de lo que conocemos con el nombre de logística de salida, también conocida como logística out y comúnmente llamada también logística de distribución o directamente canales de distribución. Bueno, esto es lo que vimos en la clase 1. Volvamos entonces a la temática de esta clase, que recordemos, esta es la clase 2 y lo que nosotros intentamos hacer es el diseño de la logística de ingreso. Por lo tanto, proponemos comenzar con el primer concepto de esta clase 2. El primer concepto correspondiente a esta clase 2 es hablar de los objetivos estratégicos generales. Vamos a ver la importancia de esto y por qué vamos a detenernos bastante para charlar este tema. Bueno, porque es fundamental. Cualquier decisión que vayamos a tomar dentro de nuestra organización, sean decisiones estratégicas, sean decisiones tácticas o sean acciones operativas, tienen que estar alineadas con los objetivos estratégicos generales de la organización. Por lo tanto, en esta clase 2 vamos a comenzar hablando de este tema. Y bien, ¿cuál será la importancia de tener claro los objetivos estratégicos generales? Bien, esto vamos a ver que parece muy obvio porque, bueno, si nosotros no sabemos a dónde tenemos que ir, cualquier camino es bueno. Y esto, cuando hablamos de decisiones estratégicas en la organización, puede tener consecuencias gravísimas. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos estratégicos generales
de vuelta, para cualquier tipo de decisión, para decisiones estratégicas, para decisiones táctico-operativas o para cuando tengamos que tomar decisiones en cuanto al ámbito del operativo, de las acciones diarias. Todo lo que hagamos en la organización tiene que estar siempre, siempre alineado con el objetivo estratégico general. Y vamos con un ejemplo concreto que surge de las experiencias de los de trabajos realizados en empresas, en consultoría. Nos sucedió en alguna oportunidad de tener de llegar a una empresa para realizar un trabajo o una actividad de consultoría y, y en la charla realizada con uno de los directivos de la organización empezamos a poner de acuerdo para ver qué estaban esperando de nosotros, cuáles eran sus demandas, el estado de la organización. Bueno, imaginemos el estado de situación general. Hay una serie de cuestiones que son las primarias para cualquier tipo de trabajo de consultoría. A partir de esas charlas, uno empieza a ubicarse y poder entender sobre qué temas deberíamos centrarnos para analizar la situación de la organización. Nuestro trabajo específico estaba alrededor del tema marketing, por lo tanto, nosotros ya teníamos un foco sobre los aspectos que tendríamos que relevar. Seguimos en esa charla avanzando sobre algunas cuestiones de las problemáticas, haciendo lo que denominamos una escucha activa, pero una escucha de lo que este directivo nos estaba contando. Y en un determinado momento, esta empresa, una empresa productiva, fabricaba envases de material de hojalata. En un determinado momento nos dice algo así como, bueno, igualmente antes de seguir avanzando sobre este tema, les tendría que comentar un tema, un tema que es muy importante y la razón de la existencia de esta empresa. Y allí nomás se despachó que la razón de la existencia de la empresa es que él formaba parte, y todos los directivos fundacionales de esta organización eran miembros de una organización religiosa evangélica, legal, inscripta y todo lo demás, y que el objetivo fundacional de la empresa era proveer de trabajo a miembros de su comunidad. ¡Paf! Y ahí aparece un tema muy interesante para analizar. Porque entonces es una empresa y una empresa tiene como objetivo los fines de lucro, la maximización de los resultados económicos, pero fundacionalmente tenía una finalidad religiosa, más el fondo de esto era más social, diríamos, porque la idea era que lo que teníamos lo que pretendían era generar trabajo para miembros de su comunidad. Es decir, ellos eran religiosos, pero en realidad, digamos, el punto fuerte era la de generar trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, muy fundamental para remarcar acá? Es que si nosotros no tenemos claros cuáles son los objetivos estratégicos generales de una organización, tenemos que tener mucho cuidado para cualquier diseño. Nosotros vamos a hacer diseño logístico. Vamos a poner en juego una cantidad importante de recursos materiales, recursos económicos financieros, de recursos del factor humano. Y pensemos acá, si esa organización tenía como objetivo dar trabajo a miembros de su comunidad, lo fundamental que debe ser ese aspecto, por ejemplo, el factor humano, era prioritario antes que, inclusive, por ejemplo, algún análisis de rentabilidad o algún análisis de producción o algún otro tipo de análisis que podríamos hacer dentro de esa empresa. Pensemos también, ¿qué otros objetivos puede tener una organización? Y pensemos que puede haber objetivos políticos, puede haber un sinnúmero de objetivos, un número importante, yo diría, de objetivos que exceden y en mucho
lo que nosotros podríamos pensar cuando hablamos de una empresa. Porque más de una vez se insiste mucho, inclusive en estas aulas, sobre el concepto de empresa, tener claro la profesionalización, si es una empresa, es una organización que tiene que tener esa finalidad, como la maximización de resultados, entender el concepto de mercado, bueno, y se machaca mucho sobre este tema. Bueno, así como machacamos mucho sobre el tema de empresa, tenemos que reconocer que existe un grupo importante de organizaciones que no son empresas y que seguramente sus objetivos estratégicos generales van a responder a otras cuestiones que exceden y en mucho lo que ese concepto de maximización de los resultados nos puede alcanzar. Y de acuerdo con los lineamientos de nuestra asignatura, pensemos la importancia que le estamos asignando a los procesos de investigación. Les proponemos realizar un trabajo de investigación, de práctica en el campo. ¿Para qué? Para entender cuáles son los objetivos estratégicos generales de la organización digamos, que han adoptado ustedes. Recordemos que en los lineamientos generales de la materia hemos dispuesto que vamos a realizar ese trabajo durante todo el cuatrimestre sobre un caso, sobre una organización a la cual vamos a hacer el análisis de todas las cuestiones logísticas. Bueno, entonces tendremos que comenzar, cada grupo tomará su caso, su organización, y tendrá que investigar en profundidad cuáles son los objetivos estratégicos generales. Y ahí vamos a recordar algunas otras cuestiones importantes. Puede haber objetivos estratégicos subyacentes. Hay que profundizar eso, entender desde lo fundacional, entender cómo está conformada la cabeza estratégica de la organización, entender si hay liderazgos alternos dentro de esa organización que pudieran tener objetivos distintos al que se manifiestan por allí en la misión y en la visión. Nosotros en la misión y la visión vamos proyectando esos objetivos, pero tenemos que profundizar. Esto es muy importante porque si no podríamos encontrarnos con supuestas contradicciones, donde los objetivos estratégicos generales son unos y vemos que están tomando decisiones que no condicen con esos objetivos. Y por allí donde nos estamos equivocando es justamente que esos objetivos no son tales, sino que existen algunos objetivos que, que si bien no están explícitos, significa que no están eh, presentados en términos de los objetivos generales expuestos dentro de un plan, sino que están implícitos en todo el devenir de las decisiones que toma la organización. Entonces, les propongo reconocer esto. Es una primera aproximación para reconocer la búsqueda de esta organización. ¿Qué está buscando esta organización? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, dejamos aquí esta clase 2, recordando que la próxima clase vamos a hablar de las características del mercado y las restricciones a considerar.